Buenos días, 8 de la mañana, esta es la imagen con la que despierta a estas horas París. Europa va a celebrar hoy, a petición de Macron, pero no solo de Macron, la cumbre extraordinaria de líderes europeos para intentar dar respuesta tanto a Estados Unidos en la fotografía que le está poniendo con la guerra de Ucrania, como también a Estados Unidos en lo que ya es el movimiento de ruptura de los lazos transatlánticos más grande que se ha vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 80 años después, Estados Unidos y Europa buscan un movimiento en el que Europa quiere seguir al calor, al cobijo de lo que Estados Unidos puede ofrecerle. Estados Unidos quiere que Europa se independice, entiéndanme, como aquel joven que buscan ya los padres que salga por la puerta y les deje vivir un poco. Busca Estados Unidos que Europa consiga ser independiente en determinados aspectos, como sobre todo defensa. Hay 4 puntos de choque fundamental: la guerra de Ucrania, lo que está sucediendo alrededor de los aranceles, alrededor del comercio y sobre todo un tema fundamental encima de la mesa, que es qué está sucediendo con la libertad de expresión en Europa. Alrededor de AfD, alrededor de lo que está sucediendo en redes sociales, con lo que ese capítulo de la libertad de expresión, que se puede también subdividir, nos da una fotografía clave alrededor de que Europa y Estados Unidos tienen ahora mismo el movimiento clave alrededor de cómo pueden buscar o cómo pueden intentar tener un movimiento o una fotografía de entenderse, de encontrarse, de buscarse. Son las 8:02 de la mañana en un día, una semana que va a ser muy tensa. Hoy alrededor de la cumbre de París, mañana alrededor de lo que todo parece ya indicar va a ser esa reunión entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí, sin Europa, sin Ucrania, por lo que todos los temores europeos se cumplen ya esta semana alrededor de cómo Estados Unidos quiere llegar a esa fotografía de la paz sin Europa y prácticamente sin Ucrania. Vamos a intentar darle todo el detalle, por qué el choque, qué va a suceder, cuáles son los next steps y sobre todo lo que ahora mismo le viene a Europa, que es una fotografía muy complicada en, no lo olviden, la última semana antes de llegar a las elecciones en Alemania, donde AfD ahora mismo, según las encuestas, según los sondeos, en gran parte de Europa del Este, por no decir prácticamente toda la Alemania, perdón, no Europa, Alemania del Este, estaría venciendo en esas elecciones. 8:03 de la mañana, aún así la clave fundamental la ponía a los pies de esa, bueno, después de haber ido a ver la NASCAR ayer, Donald Trump le daba esa fotografía alrededor de que es que Rusia quiere acabar con la guerra. Ojo a lo que dice, lo que van a escuchar, porque dice Donald Trump, si no fuera así, yo tendría un problema, dice Donald Trump. Escuchen a Donald Trump. I see that. We spoke long and hard. Steve Witkoff was with him for a very extended period, like about 3 hours. I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine, you understand that. And they defeated Hitler and they defeated Napoleon. You know, they've been fighting a long time. They've done it before. And but I think he'd like to. I think he would like to stop fighting. Do you think he wants the whole of Ukraine, or just like what do you think he wants? No, I think he wants to stop. That was my question to him, because if he's going to go on, that would have been a big problem for us, and that would have caused me a big problem because you just can't let that happen. I think he wants to end it, and they want to end it fast, both of them, and Zelensky wants to end it too. Sir, when do you think this can actually happen? When do you think the fighting can stop? Ahí lo han escuchado, cree que Trump, cree que Putin quiere terminar, que no es que quiera conseguir Ucrania, porque la pregunta que le hacen es, ¿qué es lo que cree que quiere Putin? ¿Conseguir quedarse con Ucrania? No, quiere terminar, dice Donald Trump en ese entorno. Luego le preguntaban también alrededor de la reunión con Putin en Arabia. Va a haber una mañana, donde estará Rubio, donde estará Lavrov, es decir, ya una posición de Estados Unidos y de Rusia muy importante. Pero cuando Putin con Donald Trump, le preguntaban esto a Donald Trump.
Timing of your meeting with Putin in Saudi Arabia? No, no time set, but it could be very soon. Like this month? Well, or? it'll be soon. We'll see what happens. But they're meeting right now, and that's more. I mean, this should have been done 4 years ago, 3 years ago, before it started. But it should have been done immediately after it started, as opposed to now, 3 years later. Hay algo que no supo calibrar Europa en toda esta historia, que no ha sabido que de camino al 5 de noviembre del año pasado con las elecciones había un problema. Y el problema, hombre, eso sí lo sabían ver, era que ganara Donald Trump. Y Donald Trump ganó. Pero es que además Europa se posicionó en contra de Donald Trump alrededor de que la victoria de Kamala Harris era la opción principal para los europeos. Lo digo porque ahora que hablamos tanto de injerencia política, nadie dudó en Europa de poner encima de la mesa la fotografía de que a Europa lo que le interesaba era que ganara Kamala Harris. Lo decimos porque ahora viene Estados Unidos y dice, bueno, es que AfD, bueno, injerencia política. ¿Y la nuestra? Cuando dimos de una manera muy clara que la mejor opción era que ganara Kamala Harris. Esta mañana hay dos cuestiones clave que Europa no ha entendido, o sí ha entendido, pero claro, ni los ciudadanos somos tontos, ni en Estados Unidos, cuando llega Donald Trump, se quiere seguir con ese nivel de tontería. Uno es alrededor de cómo la injerencia o la no injerencia, sobre qué te gusta o qué no te gusta, y el otro elemento fundamental es Elon Musk. Porque miren, hay una pregunta esta mañana que es fundamental. ¿Qué es lo que no le gusta a Europa de Elon Musk? Que no es George Soros, que no es de izquierdas, que no viene a montar fondos económicos para ayudar a la fotografía, a la ideología, al movimiento, al discurso, al relato de la izquierda para que éste se imponga. ¿Qué es lo que no le gusta de Elon Musk? Hay dos cuestiones que Europa no ha calibrado bien, que es intentar entender que vamos hacia un discurso de relato único, que vamos a una única manera de pensamiento que era la que las élites europeas tenían. Y eso de repente les ha cambiado de la noche a la mañana. La fotografía ahora es completamente distinta, donde Estados Unidos le dice a Europa, no me gusta lo que piensas. Y eso Europa no lo había escuchado nunca. Luego escucharemos a J.D. Vance cuando el viernes viene a la conferencia de seguridad de Múnich, cuando todo el mundo espera que vaya a plantear, que vaya a jugar lo de poli bueno que veíamos la semana pasada frente al poli malo que iba a ser o que estaba siendo sobre todo Gesset, y sin embargo viene a plantearle a Europa un discurso puramente ideológico en el que le dice, oiga, ustedes que dicen que son los grandes defensores de la libertad, no son los grandes defensores de la libertad, están atacando la libertad de expresión en múltiples facetas. Hasta el punto que anoche en CBS, en Face the Nation, tuvo que frenar la entrevista Marco Rubio alrededor de cómo le iban diciendo que gran parte de lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial se podía haber evitado si no hubiese habido desinformación. A lo que Marco Rubio tuvo que frenarle a la periodista de izquierdas y decirle, oiga, no empezó la Segunda Guerra Mundial por un problema de libertad de expresión, que es lo que las élites nos están intentando colar ahora. Hay que frenar la libertad de expresión por culpa de la desinformación, nuevo término que se inventaron en el foro de Davos, no este año, sino el pasado, porque las consecuencias de la libertad de expresión son trágicas. Por ejemplo, ayer planteaba en CBS, en Face the Nation, en la entrevista, la periodista, bien colada por alguien, aquí pregúntale esto, ¿no? Ponle esto encima de la mesa a ver si no te contesta, rápidamente salió a contestarle, a decirle Marco Rubio, cuidado, 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 esperen, tengo que parar la entrevista. Oiga, ¿usted está diciendo esto? A lo que la periodista ahí sí ya tiró pasos atrás, porque o no tenían el pinga la respuesta a lo que le tenían que decir, o no le habían mandado en un mail las siguientes respuestas y Marco Rubio decía que. Pero estamos en esa batalla. El problema es que en Europa hemos entendido que la vida, la manera de entender la vida es un relato con un formato único en el que nosotros decimos, tú tienes que pensar así, y todo el mundo se pone a pie juntillas a entender que lo que dice Europa, o Europa más las élites estadounidenses también de la anterior administración, unidas para decirnos qué tenemos que pensar. Y lo que vino a decir J.D. Vance es que no, que no, que no.
que ustedes tienen que dejar libertad de expresión y que ustedes tienen que tomar las medidas políticas sobre lo que la gente le ha votado. Hay un momento de J. Vance que le dice, oiga, pero ¿quién ha votado en Europa el capítulo de inmigración que ustedes han implementado? Ustedes tienen que implementar los programas electorales votados por los ciudadanos, no lo que les dé la gana una vez que les hayan votado, que parecía estar pensando en Pedro Sánchez. Yo digo una cosa en campaña, pero luego hago lo que considero, porque como ya me han votado, puedo cambiar la opinión que tenía. Y lo que venía a decir J. Vance es, eso es antidemocrático. No es democrático. La gente vota sobre un programa que se tiene que aplicar, que es lo que considera J. Vance, que está haciendo Donald Trump, y es lo que piensan en las primeras encuestas que ha salido el elector estadounidense sobre lo que está haciendo Donald Trump como elemento fundamental. Por lo que el choque nos viene por dos vías. Nos viene por la vía de la guerra de Ucrania, nos viene por la defensa, nos viene por el capítulo de los aranceles, todo en un grupo, pero nos viene por otro lado con la libertad de expresión como elemento fundamental. Estados Unidos está teniendo que venir a Europa para decirnos que no estamos permitiendo que los ciudadanos puedan utilizar su libertad de expresión. Es decir, nos está comparando con regímenes autocráticos. A lo que Scholz rápidamente vino a decir, no somos un régimen autocrático en Europa. Pero eso igual también hay que preguntarlo a los ciudadanos sobre determinados aspectos en los que pueden o no pueden opinar. El otro punto, o el punto donde ahora entraremos en J. Vance, va en el entorno de la guerra de Ucrania. No es solo Europa. También Zelensky calibró mal el apoyo y la manera en la que se acercaba a Biden en un entorno donde también apuntaba hacia Kamala Harris y donde tuvo que cambiar de posición de una manera muy rápida, cuando también sabía Zelensky que gran parte del apoyo venía de una futura administración, fuera cual fuera el signo. Pero claro, si tú apoyabas una opción más clara que la otra, cuidado con lo que te podía venir hoy. Cuidado porque hoy tenemos una expresión de Estados Unidos importante, que es en el que le abre la puerta a Europa a comprar armas a Estados Unidos, no a las empresas europeas, a Estados Unidos para dárselas a Ucrania. De tal manera que vuelve otra vez Estados Unidos a poner la industria, money, la fotografía alrededor de dónde hay que comprar y cuál es la clave alrededor de dónde hay que invertir en defensa. Sobre si se va a sentar o no se va a sentar Zelensky, que no es menor, porque empieza a aparecer, y se lo vamos a contar también en unos minutos, el acuerdo de 1938 en Múnich, que no resolvió nada, sino que lo empeoró todo. Hay una parte de Europa, y sobre todo Ucrania, que empieza a señalar con el dedo también a Múnich, cuando en 1938 se tomó una decisión que una gran parte cree ahora que fue el gran momento para Hitler, que era el aceptar que Hitler se quedaba con una parte de terreno, Sudetes, de tal manera que ahora la fotografía estaría en una parte de Europa, decir, no cometamos el mismo error que en 1938, porque Hitler no paró en Sudetes. Escuchen primero a Zelensky alrededor de la fotografía sobre si le han invitado o no, elemento clave para decidir no terceros sobre países terceros, sino que Ucrania pueda también tener voz. Escuchen a Zelensky. Maybe there is something at the table, but not on our table. So I didn't see any invitations, envoys, and etc. from Ukraine to meet with some other envoys. But anyway, envoy, this is that national. I mean, this it's security advisor, and so. We don't have any papers, any invitations. 8:14 era tal el golpe alrededor en la conferencia de seguridad de Múnich de lo que estaba sucediendo, de lo que dijo Kellogg, que lo escucharemos enseguida, que Europa ha dicho cumbre extraordinaria de inmediato de líderes, incluyendo también a Starmer, para intentar ver cuál es la respuesta. Así lo decía el ministro de Asuntos Exteriores francés en la televisión francesa alrededor de cómo decía, y escúchenlo bien, porque hay un punto en el que dice, bueno, pero tampoco hay que alarmarse. Hombre, metes una cumbre extraordinaria de un día para otro cuando la mayor velocidad que puede hacer Europa es verse a 2-3 semanas vista. Escúchenle a Barrot. La République réunira les principaux pays européens demain pour demain, une discussion Vous confirmez?
pour des discussions portant sur la sécurité européenne. Mais Oui, voilà, c'est vos homologues. c'est le chef d'État et de gouvernement. Mais je pense qu'il faut, si vous voulez, il ne faut pas dramatiser ce type de réunions parce qu'elles sont très fréquentes. Il y a un vent d'unité qui souffle sur l'Europe tel qu'on ne l'avait peut-être pas ressenti depuis la période Covid. Donc, Heureusement que vous nous le dites. Dice, hay una unidad europea que no se veía desde la época del COVID. Claro, es el elemento externo que viene a atacarte. En este caso era el COVID, que venía a atacar a la sociedad en el capítulo de la salud. Aquí es Estados Unidos, que viene a atacar los pilares alrededor de cómo esta élite europea quería imponer un relato, un camino, y que ve que no, que Estados Unidos, si va por ese camino, no le va a aceptar. Y el otro punto es cuando dice, no, pero esto es una reunión, bueno, un poco común, si esto pasa mucho, no hay que alarmar. Hombre, sí. La reunión de hoy en Francia no solo es importante, puede marcar un antes y un después, alrededor de cómo Europa busca una respuesta común a Estados Unidos, entendiendo Europa que tiene la suficiente fuerza como para darle una respuesta común contra Estados Unidos, que es el socio principal. Lo único que le falta a Europa es romper con Estados Unidos para irnos en el desfiladero de la historia, ya al abismo. Por lo que mucho cuidado con la respuesta de hoy, cómo ve Europa o cómo entienden los europeos su fortaleza, cómo entendemos los europeos nuestra fortaleza en la tarde de hoy. El punto fundamental en el fondo es dividir o no Europa. Zelensky lo planteaba de esta manera. You know, so we will not repeat any, previous big mistakes of the world, of the divided Europe, and of signing any not honest documents. Like it was there, like it was a dividing of Europe, and then that what started the biggest tragedy of 20th century. So I think that we are maybe not clever, but we are cautious. Precavidos, que no haya nada antes de que se siente también Ucrania. Esa es también el gran miedo que también tiene Europa alrededor de cómo puede llegar ese momento en el que se sienten a una mesa donde hay acuerdos ya precerrados. Porque lo que ha dicho Estados Unidos, lo que ha dicho Kellogg es que sí se va a sentar Ucrania, pero lo hará cuando ya se hayan visto sentado y avanzado Trump y Putin. Eso significa que Ucrania está en un capítulo posterior. Eso significa aceptar por parte de Estados Unidos que ha sido quien ha aguantado, quien ha permitido que Ucrania todavía tenga una posición de negociación gracias a su ayuda. Y lo que Europa dice es, no, también es por nosotros, por lo que nosotros también tenemos que estar sentados y también tenemos que enviar tropas en un futuro o en un momento posterior. Y así también lo aceptaba Zelensky, escúchenle. But I think this is very important. If it's security guarantees and troops, it have to be from this unity, from United States and European partners, of course, who wants. But within the United States, I think it's weak, and it's not enough. For everything. But Germany really is not loud. 8:18 de la mañana, pero claro, ¿cuál es el elemento fundamental? Que Estados Unidos le pidió 50% de las tierras raras para Ucrania, 50% para Estados Unidos para recuperar todo lo gastado en estos años de guerra en Ucrania. Por la razón que ponía Estados Unidos es que Europa había prestado más que gastado y que por tanto era Estados Unidos quien tenía que recuperar lo invertido. Ahí se podía esperar que Ucrania dijera, vale, 50 para mí, 50 para ti. Y dijo, no. Cuidado porque primer punto clave en el que Estados Unidos le dice, hagamos esto, y Zelensky dice, no por ahora. No hasta entender las garantías de seguridad bilaterales. No hasta entender que si no puedo entrar en la OTAN, me vais o no a hacer una OTAN alternativa donde esté Ucrania dentro. No hasta que veamos una fotografía donde Europa también esté y yo ya no tenga las manos atadas para darle tierras raras. Aún así, gran parte de las tierras raras es verdad que están en un territorio donde habría que recuperar en el caso de que Estados Unidos y Ucrania quieran utilizarlas, porque están ahora mismo con el control de Rusia en esa zona. Decía Zelensky, no aceptaremos acuerdos sin Ucrania, no aceptaremos acuerdos sin tener la fotografía completa de lo que se está pactando. Escúchenle.
my good friend is listening to me right now. And Mark, my friend, this isn't about replacing the alliance. This is about making Europe's contribution to our partnership equal to America's. And we need the same approach when it comes to diplomacy, working together for peace. Ukraine will never accept deals made behind our backs without our involvement. That's why we are talking about security guarantees. And that's why we believe that the core of any security guarantees for Ukraine must be NATO membership. Or if not that, then conditions that allow us to build another NATO right here in Ukraine. Because at some point there will be a border between war and peace. Where that border is drawn and how strong it is up to us. 8:21 de la mañana, hay que intentar entender si de verdad lo que dijo lo dijo, si no lo dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo, en qué momento lo dijo. Kellogg dijo que no iban a estar los europeos. Escúchenle. So the Europeans, who have provided as much or more support than the Americans in this process, you don't think should be at the table directly. You think it should be two protagonists. I said I'm a school of realism. I think that's not going to happen. But I said that's one of the reasons I'm here talking to people. One of the reasons we're going out, we're doing it, to making sure that their positions are well known, that when we go into these positions, they're well stated. Now, that may be great, like fingers on a chalkboard. That may grate a little bit, but I'm telling you something that's really quite honest. So if you, part of the problem that we looked at when you looked at Minsk too, there was a lot of people at the table that really had no ability to execute some type of peace process, and it failed miserably. So the Europeans, who have provided as much or more support than the Americans in this process, you don't think should be at the table directly. You think it should be two protagonists. I said I'm a school of realism. I think that's not going to happen. But I said that's one of the reasons I'm here talking to people. One of the reasons we're going out, we're doing it, to making sure that their positions are well known, that when we go into these positions, they're well stated. Now, that may be great, like fingers on a chalkboard. That may grate a little bit, but I'm telling you something that's really quite honest. So if you, part of the problem that we looked at when you looked at Minsk too, there was a lot of people at the table that really had no ability to execute some type of peace process, and it failed miserably. Pero va a estar en la mesa, no va a estar en la mesa, ¿de qué manera? Ya han visto cómo la pregunta es incisiva a Kellogg alrededor de cómo va a ser la fotografía de la negociación y sobre todo si puede asegurar que tanto ucranianos como europeos le seguían insistiendo a Kellogg. Assure this audience that Ukrainians will be at the table and Europeans will be at the table. Oh, well, you just changed the whole dynamic. Victor, thanks for having us today. I appreciate it. The answer to that last question, just as you framed it, the answer is no. The answer to the earlier part of that question is yes. Of course the Ukrainians are going to be at the table. I mean, it would be foolish to say they wouldn't. But when you say at the table, you have to define it. One of the things I'm driving towards is we've had a good, remember this war has been going on now, we're heading into the third year. One of the things we haven't really gotten to are specifics. I'm saying is it depends, notice I'm being very diplomatic about it. I got my diplomatic hat, my passport in my pocket. Con lo que pone en la fotografía muy clara que sí estarán, pero estarán cuando tengan que estar, lo que es muy parecido a decir que Ucrania estará, pero cuando haya preacuerdos realizados, es lo que no quiere Ucrania. El otro elemento fundamental es Europa, ahí no está diciendo estarán, con lo que ahí saltan todas las alarmas en el entorno europeo. El otro punto fundamental viene alrededor de Peskov, Rusia. ¿Y qué opina Rusia sobre que esté o no Ucrania? Dice sí, pero vuelve a poner condiciones. Escuchen a Peskov. Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины. Обсуждался ли президентами вчера правовой статус Зеленского? Нет, это никак не затрагивается. Con lo que tenemos una fotografía cada vez más clara alrededor de cómo va cogiendo cuerpo, que Ucrania estará, pero cuándo estará es el elemento clave que tanto Rusia como Estados Unidos parece que ellos van a decidir o tienen que decidir en ese entorno.
el elemento clave es este, alrededor de en qué momento va a llegar, una vez que Europa se prepara para su cumbre, una vez que Arabia Saudí se prepara para recibir también tanto a Trump, tanto a la delegación de Marco Rubio de Estados Unidos como a la delegación de Lavrov, a la espera de que Trump y Putin se vean allí. El punto fundamental es cómo Trump se estaría ya apresurando a llegar a un acuerdo con Putin, dejando atrás a Europa. Dice Bloomberg, la diatriba de J.D. Vance en Múnich conmocionó a los líderes europeos que se ven en el peor escenario, es decir, fuera de la mesa de negociación. Las potencias europeas luchan por forjar además una respuesta a Trump. Cualquier duda que pudieran tener alrededor de que Trump venía a golpear y a hacerlo de una manera fuerte y contundente está volviendo otra vez con mucha fuerza alrededor de cómo es que sí se va a producir eso. Fíjense porque a partir de ahí, Múnich 1938 es el elemento clave. Miren la siguiente fotografía de cómo ayer en el Mundo, en el suplemento de papel del Mundo, Yuri Felsinski, que es uno de los autores que ha sacado más libros alrededor de Rusia y de cómo es el régimen de Rusia, ponía encima de la mesa, dice, la idea de que el destino de Ucrania lo decidan Trump y Putin, recuerda a lo que pasó en Múnich en 1938. El ensayista ruso-estadounidense denuncia la política seguidista del presidente de Estados Unidos respecto al ruso, confía en que una negociación de paz bilateral nunca tenga lugar, se van a reunir Trump y Putin, pues confía en que una negociación de paz bilateral nunca tenga lugar y desea que Europa continúe apoyando a Kiev. Vale. Acuerdos de Múnich de 1938, año previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Un entorno donde Hitler ya demostraba su carácter expansionista, donde ya avanzaba, donde ya iba buscando nuevos territorios. En este entorno, ya ven la foto que nos pone Wikipedia, los acuerdos de Múnich fueron aprobados y firmados durante la noche del 30 de septiembre del 38 por Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, con el objetivo de solucionar la crisis de los Sudetes. Por mediación del dictador italiano Benito Mussolini y a iniciativa de Hermann Göring, el primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés Daladier aprobaron la incorporación de los Sudetes, pertenecientes a Checoslovaquia, a Alemania. ¿Qué es lo que se dice ahora por parte de una gran parte de Europa? Sí, la anexión del Donbass sería la repetición de algo parecido a los Sudetes pertenecientes a Checoslovaquia. Con el pretexto de que la mayor parte de sus habitantes eran de habla alemana, ningún representante de Checoslovaquia estuvo presente. Reino Unido y Francia se mostraron complacientes con los deseos de la población alemana de los Sudetes y consideraban este acuerdo como una revisión parcial del Tratado de Versalles. Especialmente se pretendía evitar una nueva guerra, a pesar de poner en gran peligro la existencia de Checoslovaquia. Los acuerdos fueron firmados en el edificio muniqués llamado, bueno, lo menos la Escuela Superior de Música y Teatro de Múnich. Miren la siguiente imagen alrededor de cuáles fueron las consecuencias de esto después de la política de apaciguamiento, que sería el otro elemento fundamental que venía también a impulsar en el periodo de entreguerras el movimiento o el ascenso también de Hitler, alrededor de darle la percepción de que el resto del mundo esperaba y no respondía. El pacto reconocía las aspiraciones del Tercer Reich para anexionarse a la región checa de los Sudetes, siendo que los gobiernos de Francia, Alemania e Italia aceptaban el reclamo de Hitler para revisar las fronteras de Checoslovaquia y adaptarlas a las exigencias alemanas sin formular siquiera al gobierno checoslovaco una consulta sobre semejante acuerdo. La anexión alemana supuso la ocupación de los Sudetes por parte de Alemania hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes residentes en Sudetes se convirtieron automáticamente en ciudadanos del Tercer Reich y por ello fueron considerados extranjeros por los checos a partir de 1945, lo que supuso que las propiedades de los alemanes confiscadas y repartidas entre los checos durante la era de la época ya comunista. Este es uno de los grandes temores que tiene ahora mismo Europa. Primero, no repetir la política de apaciguamiento que se repitió en el periodo entre guerras cuando Hitler también buscaba ya un movimiento expansionista. El otro elemento que no esperaba Europa que tuviera que llegar es este. 1938, Múnich, sin estar presente quien le iban a quitar una parte del territorio, se pactaba por parte del resto de potencias de uno y de otro bando, porque estaba también Italia en la reunión y estaba en el bando de Hitler, se planteaba, se ponía encima de la mesa
ceder una parte del territorio y cambiar la orografía, es decir, las fronteras también de Checoslovaquia. Ese es uno de los grandes miedos que tiene ahora mismo Europa de una manera clarísima. No volver a repetir lo que sucedió en Múnich en 1938. 8:30 de la mañana, claves del día que pasan por París. Europa convoca una cumbre extraordinaria por las palabras de J.D. Vance y por el inicio de las conversaciones con Rusia sin sitio para Europa. Como les decía, hay 4 puntos de choque clarísimo entre Estados Unidos y Europa. Guerra de Ucrania, aranceles y comercio, defensa. Kellogg le dice, necesitáis ya tener vosotros un ejército propio. No podéis seguir dependiendo de que siempre os vamos a decir sí a todo lo que nos pidáis. Y el cuarto, la libertad de expresión, que vamos a entrar enseguida. Ucrania rechaza la propuesta de Trump de apropiarse de los derechos sobre la mitad de sus reservas minerales. J.D. Vance acusa a Europa de reducir la libertad y pone en peligro la continuidad del apoyo en algunos frentes si no lo cambia. J.D. Vance acusando a Europa de reducir la libertad y poniendo en peligro la continuidad del apoyo en algunos frentes si no lo cambia. Lo que ha vivido Europa es su imagen frente al espejo. Lo que le está proponiendo en este escenario J.D. Vance es que se mire al espejo y a la hora de verse al espejo entienda si es lo que quería convertirse de mayor Europa. Alemania, que va a vivir ya las elecciones este fin de semana que viene, entra en crisis a una semana de las elecciones más decisivas de las últimas décadas. Gran coalición, todo parece indicar que sí, o AfD en el gobierno, todo parece indicar, según lo que ha dicho Merz durante el fin de semana, que no. De tal manera que tendríamos un movimiento de gran coalición que, como vieron con Wolfgang Munchau en el libro Caput la semana pasada, apunta a que es la gran clave del auge de AfD. Y señalaba en la entrevista con Negocios que en el caso de repetir Alemania una gran coalición, el ciudadano, el votante alemán, solo tendrá una opción doble, pero una opción doble, extrema izquierda, extrema derecha, para que si las cosas no funcionan con la gran coalición, como sucedió en determinados aspectos con Merkel y su gran coalición, solo tendrá el acceso a radicalizarse todavía más. Ojo con esa fotografía porque es altamente complicada en este entorno alrededor de cuál es la decisión de Merz, que puede tener caminos alternativos. Pero la clave de los socialistas, tanto alemanes como europeos, y de gran parte de la Comisión Europea, es que el cordón sanitario contra AfD se tiene que mantener al 100%, que no se puede reducir para aprobar unos presupuestos, que no se puede apoyar en ellos ni tan siquiera para un asunto menor, que tiene que mantener el cordón sanitario. Marco Rubio habla con Sergei Lavrov también durante el fin de semana para preparar las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. De esta semana, todo parece indicar de mañana, en Arabia Saudí. Tenemos festivo en Estados Unidos, en Wall Street, Día de los Presidentes, por lo que tenemos los futuros al alza, pero muy poquito. Está el mercado un poco más calmado por el festivo en Estados Unidos. Tenemos un crecimiento potente en Japón durante la noche, que se va por encima del 2% con fuerza y que sobre todo da continuidad al movimiento de crecimiento en la economía japonesa de también los últimos trimestres. Buena noticia para Japón. Entremos en el espejo europeo, es decir, en la libertad de expresión. ¿Se está respetando en Europa la libertad de expresión o bajo la excusa de la desinformación, de las fake news, de los bulos? Es decir, de decir todo esto lo hacen los medios de comunicación. Les decía que ayer la periodista de CBS, de Face to Nation, que entrevistaba a Marco Rubio, le preguntó directamente alrededor, bueno, le planteó, más que le preguntó, que la libertad de expresión, sin matices, no sin censura, pero sí como elemento de desinformación entre las dos guerras mundiales, fueron un elemento clave para lo que vino luego. A lo que tuvo que interrumpirle la entrevista a Marco Rubio y decirle, oiga, lo que está diciendo no es así. De tal manera que tenemos una fotografía clara, 8:34, en el que no solo Europa, sino cómo se está revolviendo la izquierda ante la posibilidad de que el free speech, de que la libertad de expresión vaya a un entorno de maximalista, un entorno de máximos. La historia la empieza J.D. Vance el viernes, que nos ayuda a centrar la fotografía de lo que Estados Unidos quiere que Europa pueda
permitir, que es la libertad de expresión plena de los ciudadanos y sobre todo de los medios de comunicación. Escuchen a J.D. Vance. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. Lo que le está planteando a Europa es, oiga, no vamos a seguir colaborando con ustedes si este entorno de libertad de expresión, y cita dos casos claros, ¿no? Cita que gente de AfD no podía ir a la conferencia de seguridad de Múnich, con la que se reunió fuera, es decir, J.D. Vance se reunió con Merz y con Weidel y con AfD, pero no con Scholz, precisamente porque dijo primero que no tenía agenda, luego su entorno dijo, pero si no va a estar dentro de una semana y pico, con lo que más cabreo además de Scholz y de Alemania en este entorno. Y luego cita un caso de una manifestación en Reino Unido donde por motivos ideológicos se detiene también a una ciudadana británica. Lo que plantea es, oiga, aquí no hay derecho ni a expresarse, no hay derecho a poder manifestarse, dice J.D. Vance, ni tampoco hay un derecho político pleno para todos los partidos. De tal manera que centra toda la fotografía en lo que Alemania considera que le está llamando autócrata y que le está diciendo o que está planteando una injerencia política en las elecciones de la semana que viene alrededor o a favor de AfD. Claro, J.D. Vance, que ya sabía por dónde le iban a ir, también habla de la injerencia política. Escúchenlo. And it is the business of democracy to adjudicate these big questions at the ballot box. I believe that dismissing people, dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. ¿No? Si nosotros pudimos sobrevivir a años de Greta Thunberg, vosotros podéis sobrevivir a meses de Elon Musk, ¿no? Pero en una fotografía clara alrededor de que en ese entorno lo que un elector o lo que un candidato o lo que un ciudadano opine alrededor, por ejemplo, del capítulo de inmigración, no puede considerarse que sea un ataque al conjunto de la democracia, sino a una expresión de una parte de la ciudadanía y considera que algo de lo que se está planteando no es como él quisiera que se estuviera planteando y tiene derecho a quejarse. Sobre la inmigración va un poquito más lejos J.D. Vance y dice que hay una inmigración descontrolada en Europa, dice J.D. Vance, y que los ciudadanos no han votado para que esa inmigración de carácter descontrolado de verdad se esté aplicando. Ningún votante, dice, acudió a las urnas para abrir las compuertas de su país a millones de inmigrantes ilegales. Por lo que decía J.D. Vance, cuidado, porque cada vez hay más líderes políticos que no cumplen su programa. Nadie fue con un programa que dijera eso alrededor de la votación que se iba a plantear. Escúchenle. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted immigrants. But you know what they did vote for? In England, they voted for Brexit, and agree or disagree, they voted for it. And more all over Europe, they're voting for political leaders who promise to put an end to out-of-control migration.
Now, I happen to agree with a lot of these concerns, but you don't have to agree with me. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. Pues aquí tienen la fotografía. Si el problema de Europa es que la han puesto frente al espejo y le han dicho, oiga, ¿cómo se ve? Yo le veo de esta manera. Y claro, Europa está acostumbrada a mirar al espejo y decir, ¿quién es el más guapo? Espejito, espejito. ¿Quién es el más guapo o guapa que usted ve? Usted delante, ¿no? Entonces, tenemos un problema también de egos reducidos, ¿no? Y luego que el relato estaba controlado por las élites europeas alineadas con las estadounidenses. Aquí lo que tenemos es un choque de élites. Aquí lo que tenemos es una fotografía alrededor de una parte de las élites que quería ya desde antes, ¿no? En su grupito, ¿no? Una distribución mayor del poder, modelo Acemoglu, por sus razones también, frente a unas élites que quieren una neoaristocracia. Lo que está planteando Trump, lo que está planteando J.D. Vance, lo que está planteando Estados Unidos es una lucha contra la neoaristocracia que buscaba implementarse de una manera muy clara sobre pilares asentados a futuro a muy largo plazo. Y lo que viene a decirle la otra élite que choca con ellos es que no, que hay determinados derechos que tienen que respetarse, que los neoaristócratas dicen no, lo que yo diga es lo que se hace. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Lo hago todo para ti, pero no cuento contigo para implementarlo. Y lo que está diciendo Estados Unidos a través de J.D. Vance es programa. Que haya una democracia plena, una democracia real, donde tú dices, me presento a las elecciones porque voy a hacer esto. No me presento a las elecciones y hago algo completamente distinto. Con lo que tenemos el choque entre los dos entornos, donde una parte de las élites dice, si yo quería caminar a un modelo neoaristocrático, a una vuelta a los principios fundamentales de la Edad Media, donde una parte, una élite, una neoaristocracia en este caso, vuelve a tomar el reinado. No es una vuelta de las monarquías, pero en este caso a través de las élites, que toman el control. ¿Quiénes son los nuevos monarcas en el mundo que estaban planteando esta nueva élite, sobre todo en la europea? También la de la anterior administración estadounidense. Pues son sobre todo los tecnócratas tecnológicos que buscaban convertirse en ese gran facilitador para el cambio del discurso. ¿Qué han visto esos monarcas de nuevo cuño que venían? Que ahora la fuerza de la ola venía para otro lado. ¿Y qué han hecho? Cambiarse. ¿Por qué? Porque en el fondo lo único que buscan es la pela. Pero se han quedado solas estas élites, viendo como además el que venía quiere una fotografía completamente distinta. Y busca un modelo más Acemoglu que también tendrá su letra pequeña, porque no deja de ser una lucha entre élites, llevándose a los tecnócratas, ¿no?, de un lado para otro en función de quién gobierna. Pero ¿qué le ha puesto J.D. Vance a Europa? Le ha puesto frente al espejo. Sobre, oiga, usted que dice que es un ámbito de libertad, yo considero que no. Bueno, ha venido a Múnich a decirlo. Se lo está diciendo a la cara. Oiga, ustedes no están respetando X e Y y Z. O lo respetan o fuera. Vamos a dejar de colaborar con ustedes en muchas cosas. Es decir, tiene toda la fuerza de la negociación de Estados Unidos para decirle a Europa, cambia. El otro punto fundamental viene alrededor de Oriente Medio. Lo vimos anoche, Marco Rubio, Netanyahu. Decía Netanyahu, my friend. Escuchen a Netanyahu. Why not give Gazans a choice? Everybody said this is the largest open-air prison in the world. Not because of us. We let people leave. In fact, if you want to know, over the last couple of years, 2 years I think, 150,000 Gazans left. You know how they left? Because they bribed their way out, not to us. They bribed their way out. The rich could leave. But if other people wanted to leave, give them a choice. Not forcible eviction, not ethnic cleansing. In a war zone, people leave. We try to get the population to leave, to get them out of harm's way in Hamas with rifles, with gunfire, try to prevent them from leaving. So we move them around so that they would get out of harm's way. But if people want to leave, if they want to emigrate, it's their choice. And I think President Trump's plan is right on the dot. It's the right plan. Recuerda a tiempos pasados del 2020, ¿no? Cuando ahora te dicen, bueno, lo hiciste porque querías, ¿no? Pues Netanyahu diciendo, bueno, no, si quieren ir, se van, es su decisión, ahí tienen la puerta abierta. Aquí es cuando le decía a Marco Rubio, my friend, escúchenle.
President Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House. And the visit in Washington reflected that in every way. And your visit here reflects it in every way. Today, Secretary Rubio and I had a very productive discussion with our staffs on a number of issues. None of them are more important than Iran. Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. We agreed that the Ayatollahs must not have nuclear weapons. And we also agreed that Iran's aggression in the region has to be rolled back. Marco Rubio también ponía encima de la mesa que Irán es el que de verdad en la fotografía de Oriente Medio hay que buscar la manera de cambiarlo. Escúchenle. The common theme in all of these challenges is Iran. It is the single greatest source of instability in the region. Behind every terrorist group, behind every act of violence, behind every destabilizing activity, behind everything that threatens peace and stability for the millions of people who call this region home, is Iran. And by Iran, I mean the Ayatollahs. By Iran, I mean its regime. A regime who, by the way, its people don't support. The people of Iran are victims of that regime. And there can never be a nuclear Iran. A nuclear Iran that could then hold itself immune from pressure and from action. That can never happen. The president's been clear about that as well. Bueno, pero hasta ahora han visto que todo el ataque viene de fuera de Europa o de Europa hacia afuera. Es decir, son elementos divergentes que chocan entre ellos. Hasta que llega Mario Draghi y pone encima de la mesa un artículo en Financial Times el sábado en el que nos cambia la fotografía a que ya no es solo el choque externo-externo, es decir, uno contra otro, Estados Unidos-Europa, o Ucrania y Europa contra Estados Unidos, sino que Mario Draghi dice, lo peor de los aranceles no son los aranceles estadounidenses, sino los problemas internos. El artículo es este, del sábado, Mario Draghi lo firma, lo tienen aquí. Opinión sobre el comercio en la Unión Europea. Mario Draghi, que sabe que ha hecho un informe que le habrá costado media vida redactar y que lo tiene von der Leyen en un cajón a la espera de, en algún momento de la historia, sacarlo y arreglar los problemas de la burocracia, etcétera, etcétera. Con lo que Mario Draghi presiona, se va a Financial Times y dice el sábado, olvídense de Estados Unidos. Le falta añadir, dejen de llorar, que el problema lo tenemos nosotros. Dice, olvídense de Estados Unidos. Europa se ha impuesto aranceles a sí misma, con éxito. Las altas barreras internas y los obstáculos regulatorios son mucho más perjudiciales para el crecimiento que cualquier cosa que Estados Unidos pudiera imponer. Olvídense de Estados Unidos. Europa se ha impuesto aranceles a sí misma con éxito, dice Mario Draghi en el artículo. ¿Qué dice el artículo? Se lo hemos desgranado en varias diapositivas alrededor de cómo, bloque 1, cuál es el problema. Dice en el artículo, Europa crece poco y depende demasiado del comercio exterior. La eurozona tuvo un crecimiento débil a final del año pasado, Estados Unidos impuso aranceles y la Unión Europea podría ser el próximo objetivo. La economía europea es muy dependiente de la demanda externa, lo que la hace vulnerable. En otros dos bloques vemos la fotografía, vean, alrededor de las dos grandes trabas. Barreras internas, demanda interna. Dice, barreras internas y regulación excesiva. La Unión Europea impone más restricciones a sus propias empresas que cualquier arancel externo. El fondo, esto ya es lapidario, el Fondo Monetario Internacional estima que las barreras internas equivalen a un arancel del 45% en manufacturas y del 110% en servicios. El repaso que le da Mario Draghi a Europa, entiéndame, por no aplicar el plan es espectacular. Regulaciones como la Ley de Protección de Datos han reducido las ganancias de pequeñas empresas tecnológicas donde no eres competitivo hasta en un 12%. ¿Le importa a alguien en Europa? No, porque lo importante es la ley, no los beneficios. La ley, no los beneficios. Pero miren lo que está planteando aquí, ¿eh? Las barreras internas equivalen, según el Fondo Monetario Internacional, a un arancel del 45% en manufacturas y del 110% en servicios. Cuando ahora vengan los élites europeos a decirnos
es que lo que nos está haciendo Donald Trump, pues hay que mirar un poco al ombligo, ¿no? Demanda interna débil desde la crisis de 2008. La gente y las empresas consumen menos, debilitando el crecimiento. Mientras Estados Unidos ha mantenido una alta demanda, Europa ha acumulado superávits comerciales en lugar de invertir. Desde 2009, Estados Unidos ha inyectado 14 billones de euros en su economía. La Unión Europea, 2,5 billones. 14 billones, 2,5. Miren el siguiente bloque alrededor de cómo las soluciones que plantea Mario Draghi es un resumen para que los que no se hayan podido leer el plan en Europa tengan en el artículo un resumen. ¿Cómo puede Europa salir de esta situación? 1. Reducir las barreras internas para fortalecer el mercado europeo, mercado único de capitales. Reorientar la demanda hacia el consumo interno para depender menos del exterior. Reorientar la demanda hacia el consumo interno para depender menos del exterior. E inversión pública estratégica. No es gastar por gastar, es gastar donde hay que gastar, en sectores innovadores y en tecnología. Pero dice el artículo de Draghi, pero para esto se necesita un cambio de mentalidad. No se trata solo de estabilidad fiscal, sino de crecimiento sostenible, de tener un crecimiento sostenible. Menos burocracia, más inversión y políticas que impulsen la innovación. Vamos, que si no se ha leído von der Leyen y los comisarios el plan de Draghi, que era demasiado grande, tienen un artículo para resumirse, en donde se lo ha resumido, a ver si se activan. Porque tienen el plan en un cajón. Europa caput y ellos con el plan Draghi en un cajón. ¿Y cuál es la alternativa? Ganar tiempo, culpar al externo. Estados Unidos, los aranceles. Este artículo que han visto de Draghi es, bueno, un ataque a la línea de flotación europea. Porque ya no es que Estados Unidos venga a decirte, es que la propia Europa ya se empieza a revolver contra la propia Europa. Alrededor de, oiga, es que se lo hemos dicho infinidad de veces y usted sigue sin moverse, porque sabe que sigue gobernando, porque el sistema le permite seguir gobernando. Pero eso no está muy en la línea de lo que una sociedad libre y democrática pudiera tener. Usted tiene que cambiar. Y ya no es solo que te venga de Estados Unidos, es que te lo está poniendo encima de la mesa hasta Mario Draghi. Y usted dirá, bueno, este también es parte de la culpa, ¿no? De dónde estamos. Pero por lo menos intenta moverse. Es que el artículo es tremendo. En Bruselas esto ha caído, bueno, ya todo el mundo mirando a Estados Unidos, cuando internamente Draghi te está diciendo lo mismo. Tienes un problema en lo económico. Te has impuesto aranceles a ti mismo y encima has tenido éxito. Solo un elemento antes de terminar las claves. Milei, que me lo habéis pedido mucho durante el fin de semana. Y la criptoestafa. A ver, ¿qué ha pasado? Milei sale y promociona una criptomoneda, da marcha atrás al haber sospechas de ser una posible estafa. Aquí, pues es que la comparación es tan fácil. Oiga, si una foto tiene implicaciones como para que caiga un presidente, porque en España sigue el nuestro. Si una foto es suficiente para decir que es parte de lo que ha sucedido, si Milei es culpable por hacerse una foto de haber promocionado la criptomoneda con la foto, a pesar de haberse echado atrás, y es sospechoso de haber colaborado con la criptoestafa por haberse hecho una foto, entonces la foto de Aldama en España. O volvemos a estar en lo mismo. Cojan un embudo. La parte ancha es para los socialistas. La parte estrechica es para el que no es socialista. Y luego decimos que tenemos una democracia plena. Entonces, vayamos por partes. Si una foto es suficiente, 8:54 de la mañana. ¿Qué hace Sánchez en Moncloa? Si una foto es suficiente, ¿qué hace Sánchez en Moncloa? Si una foto no es suficiente, ¿qué hace toda la izquierda tirándose contra Milei? Aparte del ridículo. ¿Qué hace? Y no es defender a Milei, es usar el mismo baremo.
Si una foto es suficiente, ¿qué hace Sánchez en Moncloa? ¿Qué hace hablando con Alberto Fernández? ¿Qué hace en Moncloa? Milei se disculpa rápidamente por haber promocionado la criptomoneda vinculada con las posibles estafas. La empresa dueña de la criptomoneda Libra vivió una subida en cotización después de mensaje de Milei. Horas después se desplomó. Hace unas horas, dice Milei, ayer, publiqué un tuit como tantas otras infinitas veces apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. Milei abre inmediatamente una investigación en la Oficina Anticorrupción sobre la criptomoneda fraudulenta que habría promocionado. El tuit de Milei, mírenlo aquí. En la Argentina liberal crece, este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina, viva la Libertad Project. Miren el siguiente tuit, este es el que supuestamente le da todo el apoyo, o el que le da todo el apoyo. Dice rápidamente, hace unas horas publiqué un tuit como tantas otras infinitas veces apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión. Por eso he borrado el tuit. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. ¡Viva la libertad, carajo! Miren el siguiente tuit, alrededor de cómo la oficina del presidente informa ya que el pasado 19 de octubre el presidente mantuvo un encuentro con representantes de la Keep Protocol en Argentina, en la que se comentó la intención de la empresa de desarrollar el proyecto Viva la Libertad para financiar emprendimientos privados, blockchain, de este encuentro que fue debidamente asentado en el registro de audiencias públicas, participando el presidente de la Nación. En ese marco, el 30 de enero del 25, el presidente mantuvo una reunión con en la Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo con lo expresado con representantes del Key Protocol, proveería infraestructura tecnológica para su proyecto. Lo que busca es un movimiento también de decir cómo ha ido o cómo han ido avanzando. Tuit también de la oficina, continuando este inicio de tuit. Finalmente, el día de ayer, el presidente compartió una publicación en sus cuentas comunicando el lanzamiento del proyecto, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendimientos que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones, no habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo, y para evitar cualquier especulación y no darle más difusión, decidió eliminar la publicación. En virtud de los hechos, el presidente ha decidido dar la intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio presidente. Miren la siguiente imagen. El presidente ha decidido crear esa unidad de investigación, toda la información recabada. Miren el siguiente tuit. Alrededor de, aquí lo tienen. Como una serie de ciudadanos, y otros no tanto, vamos a ver la pantalla completa que si no, no lo van a poder ver, se lanzan contra Milei. Voté a Milei, miren cómo empiezan todos los tweets. Voté a Milei 4 veces y el siguiente tuit, voté a Milei 4 veces y el siguiente tuit, voté a Milei 4 veces. Venga, vamos a seguir un poquito más, ¿no? Miren, voté a Milei 4 veces, lo apoyé en todas, voté a Milei 4 veces, lo apoyé en todas. Prácticamente todos los tweets son calcados. Hoy perdí $20.000 y el siguiente que perdió, $20.000. 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 Y el siguiente, tweets, ¿no?, que ven ahí arriba, que perdió $20.000. El siguiente ya perdió 90.000. El segundo por la cola de Andy Bondo, que perdió $20.000. Y el último que perdió $20.000. También, casualmente, todos los tweets es: siempre creí en su palabra desde 2019, que me veo sus entrevistas, esto no tiene vuelta. Casualmente, el mismo tweet dice exactamente lo mismo. Y el siguiente tweet que dice exactamente lo mismo. Y el siguiente tweet que dice exactamente lo mismo. En las próximas elecciones solo voy a votar al más cuca, ojalá, Cristina Fernández de Kirchner. Sino que voy a militar para ellos. ¿Y qué dice el siguiente tuit? Lo mismo. ¿Y qué dice el siguiente tuit? Lo mismo. ¿Y qué dice? Salvo dos que dicen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. 8:59 de la mañana. Reapertura de mercado. SEAT.